¿Ya tengo que hablar? Bueno, esto es todo casero, ¿vio? Este que me está grabando no tiene ni idea, menos idea que yo tiene. Así que estoy esperando que haga una seña y no me hace nada, entonces yo estoy ahí, ¿empieza o no empieza? Bueno, no importa. Como siempre, agradeciendo a todos los que se han suscrito. Eh, ¿Cuánto hace que estamos haciendo los videos? ¿Un mes y pico? Y bueno, hay 146, para mí mucho. Y de vistas hay casi 1.600, mucho también. Ojalá que se siga propagando. Y yo cuando tengo la oportunidad digo, bueno, porque son pequeñas homilías, ¿no? Pequeñas enseñanzas. Y hoy quería comentarles algo, decir, eh, la vida, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pero llega, hay una realidad, por ejemplo, vos imaginate, a ver si están de acuerdo conmigo o no. Con lo que voy a decir, más allá de lo que yo piense, después voy a decir lo que pienso, ¿no? Imagínense esto, por ejemplo, una persona que dependa pura y exclusivamente de vos para vivir, porque si lo dejas ahí tirado en la cama, es incapaz de autoabastecerse, es incapaz de poder comunicarse plenamente. Sí se comunica con gritos, ruido, llorisqueo, pero vos tenés que andar interpretando más o menos qué le está pasando. Imagínense que constantemente, hablando en criollo, se caga y se mea encima. Y tenés que bañarlo, limpiarlo, cambiarlo. ¿Es vida eso? Mucha gente diría, dejate de jorobar, practicar la eutanasia. ¿Vos no estarías de acuerdo con practicar la eutanasia a alguien que vive en esas condiciones? Bien, ahora les voy a mostrar de quién hablaba. Bien, le estaba hablando del bebé. Bueno, una trampita, ¿no? Cómo a veces opinamos sin ni siquiera tener claridad de qué se está hablando. ¿Eh? Alguno diría, sí, pero ¿cómo? No, yo hablaba del bebé. Se caga, se mea, hay que darle de comer, depende de vos, y se hace entender por lloriqueos, gritos y todo eso. La dulzura de este bebé, ¿no? Y de todo bebé. Fíjense cómo entonces, de acuerdo a la mayoría o a muchas opiniones, lo terminaríamos matando. Pero también ya que estamos, porque la vida, ¿qué es la vida? La vida comienza en un principio, en la gestación, y luego termina en el momento de la partida. Pero siempre hay voces que atacan o defienden tal cosa en el comienzo o al final. Primero quiero aclarar que evidentemente, claro, es un tema muy difícil. Por ejemplo, hablar del aborto es un tema muy difícil. Segundo, hay que aclarar también que no estamos acá para juzgar a nadie. Sí, opinar sobre un hecho tan controvertido y tan difícil, pero que hay que ser claro, ¿no? Se entiende el dolor de una madre que no quiso tener el hijo, se entiende el dolor de una mujer violada, se entiende todo eso. No estamos juzgando, acá no hay que agarrar la bandera por agarrarla. Acá estamos diciendo, defendiendo principios. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué defendés o estás en contra del aborto? Y estás en contra del aborto porque hay un solo principio fundamental que es el que rige desde el comienzo hasta el final. ¿Y cuál es? El valor de la vida. Y que la vida no es tuya. Cuando una madre tiene un bebé en el vientre, ya no es su vida la que tiene en el vientre, es la vida del otro. Ya no le pertenece, está en custodia. ¿Eh? Puedo entender todo lo que esa madre pudo estar pasando, situaciones difíciles, pero partamos del principio, ¿no? El principio no se puede
acomodar de acuerdo a mi gusto. El principio es único e inalterable. Es como decir, a ver, la gente tiene que comer y no, depende. Si la gente me conviene, come y si no, no coma nada, que no coma nada. No, no, hay un principio que es que todo ser humano tiene derecho a alimentarse correctamente. Bien, ese principio tiene que ser inalterable. La vida es un principio inalterable. Eh, Les voy a poner dos videitos que son cortitos dentro de todo, no son muy largos. Uno que habla a favor del aborto, pero voy a poner de dos políticos, uno de acá de Argentina y otro de Chile. Me gustó el de Chile, me pareció bastante clara su postura. Entonces, el tema es que lo que tenemos que tener claro es qué se defiende y qué se ataca. Porque acá, ¿quién es la víctima? Muchos pueden decir, y las mujeres que no han querido quedar embarazadas son las víctimas. Puede ser. Pero hay otra víctima que está escondida que alguien la tiene que defender. El médico cuando hace el juramento hipocrático no defiende solamente a una de las pacientes, sino que defiende a dos pacientes, a la mujer que tiene un bebé en el vientre y al bebé que está escondido en el vientre. El juramento hipocrático hace y vincula al médico con la vida de ambas. Cuando el médico se juega por el aborto, es un mentiroso. Yo en ese médico no creo, ni quiero ni mirarlo, porque es un mentiroso. Voy a poner los dos videos y después voy a tomar, si me permiten, 3 o 4 minutos más para poder reflexionar unos segunditos y aclarar algunos puntos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hemos escuchado argumentos de uno y de otro lado. Pero lo que más me ha llamado la atención es que aquí se ha comparado la violación a los derechos humanos cometidos en el gobierno militar con lo que están cometiendo aquí. Podríamos ser más crueles todavía. Podríamos decir que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Una cosa es que nosotros hemos visto y hemos dicho en todos los tonos que tenemos que tener la conciencia tranquila y hemos hecho y hemos reconocido que hubieron violación a los derechos humanos. Hoy día no se quiere reconocer. Hoy día el gran argumento es cumplir el programa de gobierno. Nada más. Ese es el gran argumento. El gran argumento. Y con profundo respeto a los que van a votar a favor de este proyecto, también con un tremendo dolor. ¿Cómo no han recapacitado lo que están haciendo? ¿Cómo no se dan cuenta que están matando a personas que no pueden pensar ni defenderse? ¿Cómo no se dan cuenta que están quitando una vida antes de nacer? Y por último, señor presidente, vayan a la iglesia los que crean en Dios y denle gracias a Dios que sus padres no fueron aborteros, si no, no estaría ninguno de ustedes en esta tribuna aplaudiendo el aborto. La verdad que ellos juegan con la vida humana, creen que es muy avanzado, es muy moderno hoy día tener esta herramienta a disposición. La verdad, presidente, me gustaría hacer una pregunta con el primer argumento. Dicen cuando la madre está en peligro. Y yo le pregunto una cosa, ¿y si la madre está con un cáncer terminal y está por tener su hijo, qué hace el médico? Yo pregunto, no quiero respuesta. Por lo tanto, el médico es el que tiene que decidir, es el médico el que tiene la facultad para hacerlo, por algo y peor algo. Mira cómo se defienden los médicos, quieren tener la seguridad que la ley los va a amparar cuando hagan aborto a diestra y siniestra. Eso no está bien, porque uno confía en un médico y si llega una persona
para que le haga una curación o le diga, oye, aquí está la inviolabilidad, tiene la facultad para hacerlo. Segundo, se dice, vamos a ver la malformación del feto. He conversado con muchas madres que han tenido algún hijo con algún problema. ¿Y saben lo que ha dicho esa madre que ha tenido ese hijo? Y a lo mejor algún familiar de ustedes está en esas condiciones. Esto ha sido una bendición de Dios para entregarle el amor a este hijo que Dios me ha dado. Y eso no tiene precio. Eso es lo que estamos defendiendo, los que estamos en contra del aborto. Y por último dicen, oiga, ¿y los violadores? Qué bonito. Y este mismo proyecto de ley impide que una niña menor de edad diga quién es su violador. O sea, le hacen aborto, la siguen violando. Le hacen aborto, la siguen violando. Lo que tiene que hacer es que el señor que viola a esta niña tiene que estar preso y no en la casa. Silencio en las tribunas. Déjelo nomás, presidente. ¿Y por qué muchas veces estos niños no se atreven a denunciar a los violadores? No, son muy simples. Muchos de ellos son los que le dan el sustento a la casa. Por eso que el gobierno o los gobiernos que vengan o vendrán tendrían que darle a esa familia que denuncia el sustento para que este padre o este violador vaya a la cárcel y esa niña tenga la seguridad. Por otro lado decían que había que dar la píldora del día después. Y ahí otra discusión. Bueno, la verdad, tómese la píldora si quiere, pero no mate la guagua cuando tenga recién o antes de hacer lo que tenga que hacer. ¿Verdad que me parece a mí injusto con los niños que están por nacer que se maten? Cuando dicen, oiga, los niños es una materia inerte, la verdad, crecen por inercia, crecen porque tienen que crecer. No, están creciendo porque es un cuerpo vivo que se está desarrollando. Esa es la verdad. Por lo tanto, los que creemos en la vida humana, los que creemos en el derecho a nacer, los que creemos en las enseñanzas que nos han dado, indudablemente que votaremos en contra la idea de legislar de estas tres causales. Y les digo una cosa, más tarde que temprano podremos pasearnos por la calle con nuestra conciencia tranquila al ver que hemos permitido que nazcan niños que tanta falta le hacen a este país y que tanto están para las generaciones venideras. Por eso, presidente, con mucho orgullo y con mucho honor, pase lo que pase, voy a votar en contra esta idea legislaria y este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Con un quórum mínimo, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen a favor de la despenalización y legalización del aborto. No obstante, algunos diputados miembros de esta comisión consideraron que la iniciativa no será tratada en el recinto hasta el año que viene. La sesión fue acompañada por una amplia movilización de sectores favorables y contrarios a la medida. Compartimos el diagnóstico, compartimos de que hay mujeres que se mueren por abortos clandestinos, también compartimos que hay mujeres que se mueren por parto y que siempre las que se mueren son las más pobres, pero la solución debe ser una política de salud pública y no solamente una decisión de despenalizar el aborto. Y esto de salud pública, ¿en qué consiste? En centros integrales de contención para la mujer embarazada, sobre todo en los casos de conflicto con su embarazo, y esto reduce las tasas de muerte materna. Sobre todo esto se ha puesto en práctica en países como en Chile o en Uruguay, nuestros vecinos, y han reducido 3 veces la tasa de muerte materna de sus países por estos programas. Hoy lo que hemos logrado es, en primer lugar, que se discutan los proyectos que existían. Al comienzo de la discusión se complicó porque parecía que solamente íbamos a discutir los proyectos que tenían que ver con modificar el artículo 86 del Código Penal, que es el que ya dice en qué casos son legales los abortos en la Argentina. Insistimos en que, en primer lugar, se incorporen los proyectos de legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que logramos en la primera parte de la discusión. En la segunda parte de la discusión estuvo presente la idea de convocar a una reunión de comisiones, que es lo que se va a hacer posteriormente para que las 3 comisiones puedan discutirlo, y en tercer lugar se decidió dictaminar aún cuando todavía no hay plenario de comisión. Y por suerte el dictamen de mayoría que va a salir de esta reunión, aunque no ha contado con la presencia mayoritaria de los bloques del Congreso, lo cierto es que vamos a lograr un dictamen de mayoría favorable al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esperan que esto llegue al recinto antes de fin de año o creen que eso es difícil? Yo creo que no va a llegar al recinto antes de fin de año, producto de los tiempos, de que falta que pase por las comisiones, falta que nos pongamos de acuerdo y falta que llegue con un tiempo parlamentario muy corto.
Bueno, quise poner estos dos videos, uno de una política argentina, otro de un político chileno, uno a favor, otro en contra. Hay miles de millones a favor, en contra, acá en Chile y en otros países, cada uno opina lo que quiere. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto, es decir, no nos podemos jugar por la cultura de la muerte. Siempre creo que hay que buscar soluciones para salvar a las víctimas. Creo que en un aborto la primera víctima es el bebé no nacido, es la primera víctima. Después podemos hablar de la víctima mujer que de golpe por la cuestión de pobreza no puede mantenerlo. Y bueno, creo que la pobreza no va a cambiar por un aborto. La pobreza puede cambiar por educación, por trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un montón de otras situaciones donde la mujer sí termina siendo víctima, es cierto. Nadie aplaude la situación que les toca vivir, pero evidentemente tenemos que buscar otras estrategias de posible solución. Hay una cosa clarísima, el principio de la vida, eso es indudable. El principio de la vida hace que tanto desde que comienza hasta que termina, la vida sea defendida. Entonces, no, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claro que es un tema muy delicado como para decir, sí, el aborto, qué sé yo. Bien, yo no estoy de acuerdo ni con el aborto ni con la eutanasia. Entiendo el sufrimiento, entiendo la sensación de dolor, entiendo todo, pero evidentemente hay una víctima al nacer y una víctima que se está yendo. Evidentemente hay que defender esa realidad humana. Viendo los políticos, muchos políticos, ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, hay, si no me equivoco, 4.500 abortos diarios. Clinton, la mujer Hillary Clinton, está a favor del aborto. Ahora yo me pregunto esto, ¿no? Es decir, inclusive en nuestro país hay muchos que están a favor. Yo me pregunto esto, ¿no? Y cuando hablo de legalizar, ¿qué hay detrás de la legalización? ¿Les importa a ese que quiere legalizar el aborto? ¿Le importa verdaderamente esa mujer de barrio que sufre, que tiene que estar siendo ultrajada muchas veces? ¿Le importa a esa mujer? ¿O detrás del tema del aborto hay un gran negociado? No sé qué número, en la lista de números de, digamos, de producción, de empresa, está en ganancias el aborto. En Estados Unidos están las grandes clínicas del aborto y yo no creo que ni siquiera uno puede decir el tema de para que no existan abortos clandestinos. Van a seguir existiendo igual. A la vez, en una clínica de aborto no significa que haya una garantía absoluta de que la mujer que hace un aborto no muera en el intento, o se le produzcan infecciones, o se le perfore el útero y quede estéril para toda la vida. Es decir, esos riesgos los corre igual. Entonces digo, defendamos la vida. Yo creo que defendamos la vida entre todos. Esto simplemente quiso ser una pincelada para alargar el debate y tomar conciencia desde una postura cristiana. Me duele mucho cuando a veces hay cristianos que rápidamente y sin pensar dicen, pero en estos casos estamos a favor. Bueno, yo creo que un cristiano, verdaderamente cristiano, no puede estar a favor del aborto ni de la eutanasia. ¿Por qué? Porque el principio fundamental es la defensa de la vida. Y yo no puedo aplicar la defensa de la vida a donde se me da la reverendísima gana. Pensémoslo, démonos cuenta que hay cosas que por ser cristianos somos muy incoherentes. En muchas cosas hacemos lo que se nos da la gana. Pero hay principios fundamentales como es la vida, que es inalterable.
Entonces, ojalá que podamos tomar conciencia, no sé si a través de este video, pero sí hay tantas otras iniciativas que por ahí nos ayuden a pensar y a darnos cuenta que tenemos que buscar soluciones diversas. Bueno, yo los bendigo a todos. Quiero hoy bendecir especialmente a las madres que han tenido el coraje de seguir adelante, que hoy llevan el embarazo con dificultad. Quiero bendecir también a aquellas que no pueden ser madres y están desesperadas por serlo. Quiero bendecir también a aquellas mujeres que no se atrevieron a ser madres y hoy, en muchos casos, se reprochan no haber tenido el coraje. Yo me acuerdo de haber confesado ancianas en el lecho de muerte, tal vez tenían 80 y pico de años, y habían hecho algún aborto a los 16, a los 17, y no podían superarlo, porque siempre había un hueco en sus vidas. No es tan rápido la cosa, no es como ir a sacarse una muela y te pones un diente postizo, no, es algo irreparable, ya fue. Entonces yo creo que han venido mujeres a confesarse y tal vez el único aliento que le puedo dar es: Dios te perdona, jugate por la vida, Dios no te condena, seguí adelante. Tal vez esas mujeres se van con un poco de luz en su mirada, pero es algo tan jorobado, porque si vos mentís, podés decir la verdad. Si vos robaste, podés devolver la plata. Pero si vos mataste, ¿cómo devolves la vida? Que Dios te bendiga, también a vos, a los médicos que se han jugado por la vida, a los médicos que no han transado con la cultura de la muerte, a los médicos que no prefirieron tal vez ganar menos, pero jugarse por el juramento que habían hecho, defensa de la vida. Y pido por una sociedad donde realmente se preocupe por la persona humana y no que haga una fantochada de preocupación cuando en realidad el trasfondo a veces son negociados, a veces son, qué sé yo, conveniencias y nada más. Si estás preocupado, los políticos están preocupados por la defensa de la mujer, juéguense por la mujer, defiendan verdaderamente a la mujer. Que una mujer que va a limpiar servicio doméstico, que no termine ganando monedas y siendo explotada, ¿no es cierto? Y hablamos de la defensa de la mujer. Me parece que hay tantas situaciones que las vamos a seguir tocando en otros videos, pero yo bendigo a todas las mujeres, todas las mujeres, que ninguna se sienta herida por lo que estoy diciendo, ni tocada, porque acá uno puede decir rechazo el aborto, pero ninguna es rechazada por lo que haya hecho o por su pasado. Y todos tenemos derecho a la redención. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les dé la alegría, la paz y la fuerza para seguir adelante. Adiós.